HJNZ, Colmundo, la radio que te acerca. G24, una mirada analítica a la actualidad informativa. Radio Miami Internacional, Estados Unidos de América. Y en Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Sandra Valencia, G24, una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. 12 del día, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros como cada día en el informativo G24 y los estamos saludando desde el interior, la intimidad de nuestra cabina. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos siguen también en YouTube, en Facebook Live y por supuesto a nuestros oyentes de radio convencional en los 1440 AM Colmundo Radio en Colombia, en señal de 99.55 kHz, onda corta para América Latina y el Caribe, a nuestros amigos aliados de Radio Miami Internacional y todas las personas que nos siguen en redes sociales. Los estamos saludando desde esta casa madre, hoy con un invitado muy importante porque es un honor contar con él en nuestra intimidad de la cabina. Pues vamos entonces por parte, señor Mauricio Moritz, que es un gusto saludarlo, también a nuestro control master Gio Piedradita que se encuentra allí. El 6 de abril, el pasado 6 de abril, inició la Operación Libertad en Venezuela. Nosotros en redes sociales les hemos estado compartiendo análisis, datos cruciales, incluso hemos hecho seguimiento a la reunión de la OTAN. Pero pasó algo importante. Juan Guaidó declara que se inicia esa Operación Libertad y con ello vienen una serie de pasos. ¿Qué sigue para Venezuela? Thomas Dangel es un concejal en el exilio. Es una persona que entiende muy bien, acaba de llegar de Estados Unidos, estuvo en las Naciones Unidas, hace parte de todo esto y nos va a contar qué sigue para Venezuela en todo este paso a paso. Con las buenas tardes, Mauricio Moritz, para usted. Muy buenas tardes, André, muy buenas tardes a todos los oyentes del Informativo G24. Bueno, pues Thomas Dangel, qué gusto que está con nosotros, que nos regala estos minutos para nuestros oyentes. El gusto es mío y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues preguntarle, ¿qué pasa a partir de este 6 de abril, donde inicia la Operación Libertad, donde usted estuvo en Naciones Unidas, donde pudo contar, digamos, a líderes del mundo, qué es lo que está pasando de puertas para adentro en Venezuela? Porque no todo lo vemos, tratamos desde el análisis de descifrar, pero hay muchas cosas que no tenemos conocimiento y que definitivamente están pasando allá. Sí, así es, mira. En Venezuela nosotros hemos iniciado un proceso de reivindicación y de recobrar nuestra libertad dentro de Venezuela. Hoy nosotros dentro de Venezuela estamos atravesando la mayor crisis humanitaria, no solo que hemos vivido a lo interno del país, sino la mayor crisis humanitaria de toda la región, de todo el hemisferio. Frente a eso, los venezolanos hemos decidido y hemos tomado la decisión de recobrar nuestra libertad, de que podamos nosotros recuperar nuestras libertades económicas, comunicacionales, de que los venezolanos podamos volver a ser libres y recuperar esa senda de innovación, de emprendimiento, de un país en desarrollo como lo queremos. Y para esto hemos tenido una actuación clara, con un plan exacto desde el inicio, donde nombramos y obtuvimos hoy tenemos en la representación, en el liderazgo y en la interina presidencia de Venezuela a Juan Guaidó, quien hoy como líder de todos los venezolanos y como presidente encargado viene marcando una línea clara, y esto ha sido un proceso que hemos ido llevando por fases, un proceso que hemos ido teniendo por etapas. Claro. Y hoy venimos y hemos iniciado y hemos arrancado a trabajar en lo que es la Operación Libertad. La Operación Libertad es la etapa terminal para acabar con la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro. Y la gente, Tomás, el 6 de abril, cuando le mencionaban inicia la Operación Libertad, pues mucha gente se estaba imaginando incluso que iban a llegar marines estadounidenses y toda la coalición internacional, que sabemos bien que usted pues conoce cómo se está manejando paso a paso esta coalición internacional. Sabemos que ha habido un cerco diplomático, algunas personas dentro de ese cerco diplomático dicen, oiga, ya no más, ¿qué es lo que hay que esperar para que puedan intervenir? Está sufriendo mucho el pueblo venezolano, pero expliquémosle a los oyentes cómo es ese paso a paso, porque a veces la emoción nos mueve y se nos olvida que hay ciertos protocolos. Sí, así es, miren. Aquí nosotros vamos a tratar de ser lo más responsable y lo más transparente que podamos hacer siempre, como siempre lo hemos sido y como esta coalición necesita para que todos podamos llevarlo. En Venezuela hoy nosotros estamos atravesando los momentos más difíciles que hemos vivido en nuestra historia. Momentos de necesidad, donde hoy tenemos regiones que tienen más de 2 semanas sin luz y que de los pueblos más calientes, como es el estado Zulia, hoy solo van a recibir 4 horas y 6 horas de luz diaria. Esto puede hacer que nosotros los venezolanos hoy tengamos un desespero realmente por conseguir un cambio que esté allí y que sea muy próximo. Pero este cambio, y tenemos que decirlo a todos los que nos escuchan, que este cambio no viene en manos de personas distintas a los venezolanos. Sentarnos los venezolanos a esperar que venga alguna fuerza
fuerza extranjera o que venga alguna institución extranjera a resolvernos un problema que es nuestro, sería convertirnos o repetir la historia del pueblo cubano, que en algún momento sintió que solos no podían, que en algún momento sintió que necesitaban de alguna fuerza extranjera y decidieron esperar. Siguieron esperando y hoy todavía siguen esperando por esa libertad que tanto anhela el pueblo cubano. Los venezolanos tenemos que entender que este es un problema de los venezolanos y que los venezolanos tenemos que trabajar para salir de él. Es un proceso que no es inmediato, es un proceso que no es tan rápido como todos quisiéramos. Sabemos que cada día en Venezuela se cuenta con vidas humanas porque están muriendo pacientes, están muriendo en enfermedades, niños, y nosotros sabemos la urgencia del cambio. Y para esa urgencia y con esa urgencia estamos trabajando desde la coalición internacional para conseguir la libertad de Venezuela. Pero esto es un plan concebido no en tiempo, sino en fases, sino en etapas. Y hoy la Operación Libertad no es más que el empoderamiento de cada venezolano y que cada venezolano entienda que juntos es que nosotros vamos a salir de este problema, que todos los venezolanos somos responsables de acabar con el cese de la usurpación por parte del tirano Nicolás Maduro y que cada venezolano entienda que en nosotros, que en los millones de venezolanos que hoy estamos dentro de Venezuela y que queremos cambio, está la salida y el cese de la usurpación. La Operación Libertad es como nosotros nos organizamos cuadra a cuadra, como nosotros nos organizamos en cada avenida, como nosotros nos organizamos en células decididas a afrontar, porque aquí tenemos que ser bastante claro y responsable, y es algo de lo que nosotros hoy nos está motivando con lo que visitamos Naciones Unidas y en lo que estamos alzando la voz en todo el país, que nosotros entendamos que aunque los venezolanos tenemos la decisión de salir de Nicolás Maduro, no es poca cosa lo que estamos enfrentando. No. Nosotros estamos enfrentando a un gobierno muy peligroso, a un gobierno criminal, a un gobierno que hoy se mantiene. Y esta es la denuncia que estamos alzando a la voz. Y aquí es donde está el gran reto de los venezolanos y aquí es donde nosotros claramente le hemos dicho a la coalición internacional en momentos distintos y cada vez se lo repetimos, los venezolanos no podemos solo porque estamos confrontando a un régimen que hoy está amparado y que hoy está dándole refugio, no solo refugio, sino fuentes de financiamiento que quiero que hablemos más adelante, a grupos parapolicíacos, paramilitares, a colectivos armados que quiero que expliquemos bien qué son colectivos armados, FARC, ELN, narcotráfico, terrorismo, todo esto. Estos son los grupos que están manteniendo a Nicolás Maduro en el poder y estos son los grupos que los venezolanos tenemos que enfrentar. Desarmados además, porque estamos hablando de millones de civiles que salen luchando por la libertad en movilizaciones pacíficas y luego son atacadas por estos grupos irregulares que sí están armados. Y aquí nos dicen, ¿y cómo harían? ¿Y cómo se hace eso? Esto se hace con la decisión, con la determinación del pueblo venezolano a salir. Bueno, perdón, una pregunta, pero ¿qué actos específicos pueden tomar ustedes de tal manera que ponga bajo presión y bajo evidencia, digámoslo así, realmente las acciones del régimen de Nicolás Maduro? Porque vemos que Estados Unidos está a la espera, ¿qué es lo que analizo yo? De recibir evidencias para poder justificar un ataque o una intervención militar con Venezuela. Entonces, ¿cómo piensan ustedes dentro de esta lucha, dentro de este nuevo movimiento que están generando ya desde el 6 de abril, coger estas dos historias, tanto la de Maduro como la legalidad, digámoslo así, de su régimen, de sus cosas y su ilegalidad para lograr unas evidencias o una presión y que se evidencie realmente lo que ellos hacen? Mire, los venezolanos quedándonos en nuestras casas, los venezolanos esperando una colaboración, cooperación o ayuda internacional, no la vamos a conseguir. Los venezolanos nosotros tenemos y hemos tomado la decisión y esto es la Operación Libertad. ¿Cómo nos organizamos nosotros para salir a las calles, acabar con el cese de la usurpación, ir directo al sitio donde nosotros sabemos que está la usurpación, que es Miraflores? ¿Cómo nosotros los venezolanos nos estamos organizando y orquestando para ir y darle la silla que realmente se merece Juan Guaidó, que es en la silla de Miraflores? Esto puede ser un escenario bastante complejo, peligroso frente a los grupos armados que nos estamos confrontando, pero es un camino necesario que los venezolanos tenemos que transitar para recobrar nuestra libertad. Nosotros necesitamos dentro de Venezuela recabar, mostrarle y tener las condiciones exactas para poder gritarle al mundo que hoy necesitamos colaboración, cooperación y ayuda. Yo lo repito muchas veces, cuando nosotros estamos tranquilos en nuestras casas sentados, no vamos a conseguir esa ayuda. Los venezolanos tenemos que salir de este problema por el ejercicio de la protesta, por el ejercicio de lucha que nosotros hagamos dentro de Venezuela. Así que nosotros tenemos que tener las condiciones adentro de Venezuela para que nuestros aliados internacionales y esta coalición internacional entienda que ya los venezolanos no solo podemos y que necesitamos de ellos, pero esto no lo vamos a hacer, y lo repito, si nosotros nos quedamos en nuestras casas. Nosotros debemos movilizarnos, activarnos, organizarnos. Nosotros
nosotros dentro de Venezuela debemos tener un planteamiento estratégico de toda la sociedad, que somos millones. Ellos sí, y lo repito todo el día, son un grupito, son criminales, también armados, son unos delincuentes, pero son una minoría que frente a millones de venezolanos que hoy queremos cambios, si los venezolanos tomamos la decisión de tomar las calles, de tomar Venezuela y de ir al Palacio de Miraflores para recobrarle esa silla a Juan Guaidó, no hay una pequeña minoría, por muy armada que esté, que se pueda imponer. Y hoy el mundo entero y esta coalición internacional no va a dejar que el pueblo venezolano esté masacrado ahí por una parranda de bandidos, delincuentes, que son hoy quienes tienen tomado el poder en Venezuela. Yo le quiero hacer una pregunta, porque lo que usted dice me parece crucial. Hace tiempo lo hemos dicho, el pueblo venezolano perdió el miedo. El pueblo venezolano ya no tiene miedo y está decidido a recuperar esa libertad. El sábado empezaba esa primera fase de la Operación Libertad, donde incluso Juan Guaidó lo mencionaba. Pues usted hace parte, usted es concejal, usted sabe muy bien cómo es que se hace fase a fase, digamos, esta Operación Libertad. Decía, esta es la primera fase donde vamos a tener unos grupos de personas en cada uno de sus comités. Este miércoles, pasado mañana, tengo entendido que viene una segunda fase donde se multiplican esos comités, pero usted lo que mencionaba era importante, esa evidencia que le pedía de pronto a Mauricio, cómo evidenciarlo para que se decidan ya y los apoyen y no los dejen más solos. Esa evidencia se hace justamente en esos pies de lucha en la calle, donde la gente, los civiles, que aunque es peligroso y están saliendo a pedir la libertad, lo hacen de una manera decidida. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando? Porque es la pregunta del millón, porque además no queremos que se mueran más personas en los hospitales, porque sigue viviendo una Venezuela la crisis más dramática en energía, en alimentos, en medicamentos. ¿De cuánto podríamos estar hablando? ¿O es indefinido, como lo planteó tal vez Juan Guaidó? Nosotros dentro de Venezuela, cada día que pasa lo contamos en vidas humanas. Cada hora que pasa es un venezolano más que muere por la inseguridad, por falta de alimentos, por falta de comida. Nosotros entendemos la urgencia, pero así como entendemos la urgencia de la necesidad del cambio en el tiempo más corto posible que podamos dentro de Venezuela, también entendemos que esto es un movimiento que nació para conseguir la libertad de Venezuela. Esto es un movimiento que nació para cambiar a Venezuela. Esto es un movimiento que cambió para que nosotros definitivamente podamos salir de este régimen. Así que nosotros tenemos contemplado este proceso por etapas y por fases. ¿En dónde está la decisión y en dónde nosotros podemos apurar que este proceso sea lo más inmediato posible? Cuando los venezolanos entendamos que este es un problema que debemos resolver nosotros y que nosotros mismos debemos organizarnos dentro de Venezuela para acabar con el cese de la usurpación. La Operación Libertad es como nosotros le explicamos a cada venezolano que el poder está en él, que el poder está en cada uno de los venezolanos que hoy estamos padeciendo necesidad y que hoy estamos sufriendo, y que sí, no podemos quedarnos solo en las marchas, que sí debemos incrementar la presión social, que sí debemos incrementar la presión que se hace dentro de Venezuela, y eso es la Operación Libertad, la escalada en la lucha social hasta conseguir la libertad del país. ¿Qué le dijeron a usted? ¿En dónde está y cuánto tiempo es? Nosotros los venezolanos estamos apurados para recuperar otra vez nuestra senda de desarrollo. ¿Qué le dijeron a usted en Naciones Unidas? Porque usted estuvo la semana pasada ya y una vez dice, bueno, la diplomacia es muy linda, yo amo la diplomacia, pero a veces como que es demasiado lenta, demasiado paciente. ¿Qué le dijeron a usted en Naciones Unidas la semana pasada que estuvo allá? Sí, mira, yo siempre repito, los lapsos diplomáticos son mucho más tardíos que los lapsos civiles. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Hoy nosotros estamos alzando la voz y nos hemos tomado este camino y este tiempo para poder denunciarle y demostrarle al mundo y explicarle con exactitud a qué nos estamos enfrentando los venezolanos. Los venezolanos, cuando tomamos la decisión en esta Operación Libertad de acabar con el cese de la usurpación, sabemos que lo que estamos confrontando es un gobierno, como lo dije anteriormente y quiero repetirlo, que hoy quienes los están manteniendo en el ejercicio del poder o quienes lo mantienen todavía ahí en Miraflores son grupos insurgentes, parapolicíacos, paramilitares, colectivos armados, FARC, ELN, narcotráfico, terrorismo. Esto es lo que hoy está manteniendo a Nicolás Maduro allí en Miraflores, y esto es lo que los venezolanos debemos confrontar y lo que los venezolanos debemos enfrentar. En las calles, es un camino además peligroso, sí. Es un camino en donde los venezolanos podemos decir, y desarmados como lo hacemos, somos millones que debemos darle la cara, y que el futuro que está allí cercano, donde los venezolanos vamos a retornar a Venezuela, donde vamos a recobrar nuestra senda de desarrollo, lo vamos a hacer los venezolanos y lo vamos a conquistar los venezolanos en la calle. Nosotros en Naciones Unidas le explicábamos qué son cada uno de estos grupos. Le poníamos nombre y apellido, colectivos armados. Hoy los colectivos armados y los colectivos, acá en Colombia yo quiero explicarles
cuando uno acá repite la palabra colectivo, un colectivo puede ser la agremiación o células de ciudadanos, individuos, sociedad civil que se agremia en torno a cultura, a música. Un colectivo de artistas. Un colectivo Por de ejemplo. artistas. Pero nosotros lo que estamos confrontando en Venezuela es que estos colectivos terroristas. son colectivos armados, son colectivos que el gobierno le entregó unas armas para defenderlos a ellos en el ejercicio del poder. Y no solo es que los armó, sino que hoy les está entregando fuentes de financiamiento directas para que ellos sigan con dinero líquido dentro de los bolsillos para defender a Nicolás Maduro en el poder. Y un ejemplo claro de eso es lo que está pasando en las fronteras colombo-venezolanas. Usted se fue para allá y usted investigó y tiene evidencia en video, en audios, esas mafias que se están montando en la frontera colombo-venezolana. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que usted vio, concejal, en esa zona de Colombia limítrofe con Venezuela. Nosotros desde la coalición trabajamos en todo lo que fue la recepción, el acopio y la próxima distribución de la ayuda humanitaria. Este proceso todos los vieron, todo fue público. 23 Ahora, de febrero, después del sí. 23 de febrero se quedaron en los puentes Simón Bolívar y en los distintos puentes de donde pasan venezolanos a diario, el gobierno de Nicolás Maduro y ese gobierno dictatorial dejó unos containers atravesados y no los quiso quitar. Y están Y la bloqueando gente se las vías preguntaba, ¿y legales. por qué es esto? Y aquí es a donde nosotros venimos denunciando y alertando al mundo, que todo el mundo sepa que esos containers están ahí atravesados para abrirle un gigante negocio a estos colectivos armados. Y un gigante negocio, ¿por qué? Porque cuando tú tienes estos puentes cerrados a los venezolanos, que son muchísimos que están transitando por esta frontera, podemos hablar las causas. Uno, están saliendo, corriendo de la crisis humanitaria que está pasando allí y ver cómo pueden conseguir una mejor calidad de vida en otro sitio. Otros son muchos venezolanos que hoy están consiguiendo alimentos y medicinas que no consiguen en su país, en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, que sí las consiguen y hasta un menor precio. Hoy Venezuela, los precios están disparados y puede ser uno de los países más caros de la región. Entonces, venezolanos que a diario transitan para conseguir alimentos y medicinas a Cúcuta. Por las trochas. Por que las son. trochas. Las Y esas irregulares. trochas, que son las únicas que dejó abierto el gobierno venezolano, Nicolás Maduro, cuando cerró este puente, está tomada por grupos y colectivos armados que le están cobrando 5.000 pesos a cada venezolano que pasa. Y si nosotros hicimos una contabilidad, nosotros nos paramos allí en el puente para formalizar esta denuncia y contamos cuántas personas estaban pasando por minuto. Y son más de 120 personas que están pasando por minuto. Una Dios. trocha que funciona Y a cada uno de se le 10 cobra a 5.000. 12 horas. A cada persona se le cobran 5.000. Y son 197 por segundo, nos dijo ahorita. Por 120, minuto, perdón. 120 por minuto que están 120 pasando. por minuto. Si nosotros hacemos esta cuenta, que es una cuenta matemática simple, nosotros vemos que se están produciendo más de $120.000 diarios para grupos colectivos, para grupos armados, solo para Rentas mantener a ilegales. Nicolás Maduro en el poder. Una pregunta, señor D'Angel. Supongamos que hay una intervención americana, ¿cierto? ¿Cómo podrían ustedes, siendo civiles, cómo podrían ustedes detener precisamente ese flujo de dinero que va a tener ilegal el régimen de Maduro para poder combatir precisamente, sea contra Estados Unidos o contra Colombia o contra las fuerzas extranjeras que sean? ¿Qué piensan ustedes tomar en esa posición en ese momento? ¿Cómo van a tomar ustedes una posición? ¿Cómo van a ustedes a sabotear, digamos así, ese ingreso ilegal de dinero que tienen ellos? Mira, nosotros nos queda el camino que nosotros hemos tomado es la denuncia. Ahora, desde la Asamblea Nacional, desde el presidente Juan Guaidó se han hecho esfuerzos justamente para poder cortar el chorro ese económico y el chorro ese de dinero líquido que estaba recibiendo la dictadura venezolana y que le estaba utilizando solo para reprimir y para seguir encarcelando, y cuando hablo encarcelando es porque hoy el pueblo venezolano, Venezuela a las 6 de la tarde pareciese que se estuviese en un toque de queda por muchísimo miedo y porque el gobierno fomenta dentro de Venezuela la inseguridad. O sea, este es un gobierno que en vez de fomentar la seguridad, fomenta la inseguridad para tener a los venezolanos ahí encarcelados. Y este dinero lo hacía todo esto lo hacía con ¿qué? Con un dinero que seguía recibiendo producto de nuestros minerales, producto de nuestros commodities, y el esfuerzo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional y el esfuerzo que ha hecho nuestro presidente Juan Guaidó es justamente que esas fuentes de financiamiento que tenía el gobierno venezolano para seguirse manteniendo en el ejercicio del poder dentro de Venezuela se fueran cortando. Nosotros hoy hemos recuperado capitales y activos necesarios para los venezolanos, pero que también no le permiten seguir haciendo el juego al gobierno de que con ese dinero de todos los venezolanos, de nuestros minerales, de nuestros commodities, de nuestros petróleos, de nuestro coltán, que nosotros somos un país rico en commodities y minerales, que esto es un problema que nosotros los venezolanos hoy tenemos que saber que en la Venezuela que viene, cómo nosotros vamos a aprovechar esos commodities, esos minerales y esas riquezas, y que esas riquezas no vuelvan a ser utilizadas para perseguir, para encarcelar y para controlar a un pueblo. Tomás, frente a esta situación que usted denunciaba en la frontera colombo-venezolana, una situación pues lamentable y muy irregular, muy cruel, además con las personas que tienen que cruzar estas trochas irregulares y que son explotadas por los colectivos o terroristas que están allí, los grupos irregulares, las autoridades colombianas,
qué papel han tomado? ¿Estuvieron con usted? Usted me contaba ahorita fuera de micrófonos que estuvo ahí parado, mirando, observando, evidenciando en video, y ahí estuvo la defensa civil, pero las autoridades colombianas estuvieron con usted. ¿Cuál es la posición de las autoridades colombianas? Sí, yo creo que hoy nosotros los venezolanos estamos más que agradecidos por la postura de no solo las instituciones colombianas, sino del pueblo y de cada uno de los individuos colombianos que nos han acompañado en esta lucha. Todo esto que yo estoy contando de esta red de financiamiento a grupos y colectivos armados está pasando en la frontera del lado venezolano. Nosotros del lado colombiano hoy estamos contando con unas instituciones y con un gobierno fuerte que ha querido acompañar y que está haciendo sus mayores esfuerzos para acompañar las necesidades que están pasando hoy día a día. Nosotros del lado colombiano vemos como nosotros tenemos comedores instalados, como las instituciones de Colombia le están prestando el mayor servicio y apoyo que se le puedan prestar a esos venezolanos con necesidad que hoy están pasando acá. Ahora, nosotros también entendemos que el gobierno colombiano no tiene esa rigidez económica ni esa fortaleza económica o el dinero corriente y líquido que se necesita para poder sostener a un éxodo tan gigante como es el venezolano. Y esto no es solo el pueblo colombiano, esto es un problema hemisférico, esto es un problema de la región, porque nosotros vemos cómo los países normales no tienen el dinero corriente para tú sostener a los venezolanos que están yendo a distintos países. Entendamos nosotros, si hoy en Venezuela manejamos un número, si hoy en Colombia nosotros manejamos un número de 1,5 millones de venezolanos entre los regulares, no regulares, los hijos de colombianos que se vinieron hacia acá, eso es como que si hubiese nacido una nueva ciudad. ¿Cuánto es el gasto corriente para un estado de eso? Por eso es que este es un problema de la región, por eso esta coalición internacional hoy tiene la decisión de salir del gobierno. Nosotros tenemos que saber que resolver el problema de Venezuela es resolver un problema que hoy tenemos en toda la región de venezolanos que están pasando necesidad, venezolanos que hoy, y algo que hemos estado demostrando y que estamos mostrándole también, que vamos a seguir alzando la voz, es como los venezolanos salen de Venezuela. Hoy nosotros, y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando en algún momento comunicacionalmente tuvo un pico muy alto, los caminantes. Y esos caminantes no dejaron de salir ni dejaron de caminar. Hoy, entre 400 y 600 caminantes están todos los días desde Cúcuta hasta el páramo de Berlín para llegar a Bucaramanga, en condiciones atmosféricas adversas, en unos climas y en donde vienen venezolanos que no están preparados. Nosotros en nuestras visitas a la frontera colombo-venezolana hemos visitado refugios de mismos venezolanos o de colombianos que se han organizado y que hoy tienen unas tienditas donde después de personas que tienen 12 y 13 horas caminando, le dan un poquito de comida, un sitio donde dormir para seguir caminando. Claro. La crisis venezolana y lo que está provocando esa dictadura dentro de Venezuela es un problema que está afectando a toda la región. Por eso la decisión de salir del gobierno de Nicolás Maduro no es una decisión solo de los venezolanos. Los venezolanos no estamos solo en esto, y esto hay que repetirlo a diario para los venezolanos que están adentro y que puedan decir, mira, en esta batalla tan criminal, tan peligrosa, que es enfrentar a ese monstruo de 7 cabezas criminales que está dentro de Venezuela, ¿cómo nosotros podremos solos? Los que estamos afuera hemos hecho un esfuerzo importante en demostrarle al mundo que solos no podemos, que necesitamos de la colaboración, cooperación y ayuda de distintos países para poder nosotros recobrar nuestra senda democrática, pero tenemos que partir que este problema los venezolanos tenemos que resolverlos nosotros, y que esta es una pelea que vamos a dar nosotros con la colaboración, cooperación y ayuda de países extranjeros. Solos no estamos. Como ya se nos está acabando el tiempo en la emisión de radio, yo quisiera, Tomás, aprovechar su presencia aquí en el informativo G24 para que le dé un mensaje a la gente que está dentro de Venezuela, que para nosotros son los verdaderos héroes porque están allí día tras día batallando, enfrentándose a estas situaciones tan adversas, a este personal tan peligroso a veces, que son esos grupos irregulares que los atacan en las calles cuando están en las marchas y jugándose la vida por un sueño, por una libertad que es un derecho. ¿Qué mensaje les quiere dar? Sobre todo porque el miércoles viene la segunda fase de la Operación Libertad. Creo que es un espacio como para motivarlos en este momento, porque en esas circunstancias tan adversas es muy fácil perder la fe. Sí, miren, nosotros no podemos cansarnos. Esto es una batalla y el gobierno todos los días está trabajando en afectarnos el corazón, en que nosotros sentamos que todo está perdido, en que nosotros sentamos que solos no podemos recobrar nuestra libertad. El gobierno nos dispara todos los días para que nosotros nos dividamos, para que nosotros no estemos más unidos, para que nosotros sintamos que ellos se van a quedar para siempre. Cuando la verdad es otra. La verdad es que si nosotros todos los venezolanos tomamos la decisión, quienes estamos afuera de alzar la voz, quienes estamos adentro de luchar, nosotros vamos a conseguir la libertad del país. No es fácil. Hoy lo que se está viendo dentro de Venezuela lo entendemos y todos los días tratamos de alzar la voz para mostrarle al mundo las adversidades que hoy están viviendo los venezolanos y las adversidades con las que nosotros vamos a confrontarnos y a las que debemos adversar para conseguir nuestra libertad. Pero el mayor mensaje es que desde que tomamos la decisión
de recobrar nuestra libertad, no podemos descansar. Nosotros tenemos que seguir adelante. Quienes están hoy adentro de Venezuela son la pieza clave para nosotros conseguir la libertad de Venezuela. Hoy quienes están adentro de Venezuela son los libertadores. Ustedes que están allí son quienes están consiguiendo y quienes pueden conseguir realmente alzar la voz y demostrarle al mundo que hoy más que nunca necesitamos de la colaboración, cooperación y ayuda para finalmente, y ojalá sea muy pronto, conseguir la libertad dentro de Venezuela. Tomás, Ojalá sea así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, el informativo G24. Esperamos que no sea la última vez. De verdad hemos estado muy pendientes de la situación de Venezuela y muy agradecidos con el pueblo venezolano porque han sido, digamos, muy recíproca esa relación, mientras nosotros tratamos de evidenciar lo más que podemos, porque es difícil para uno como medio de comunicación extranjero, pero hemos tratado de denunciar lo más que podemos. También hemos recibido mucho cariño de parte del pueblo venezolano. Entonces, gracias, y de verdad esta va a ser su casa, y cuando quiera volver, aquí están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Mauricio Moritz, gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a los oyentes, y señor Danger, mucha suerte para usted y para todo el pueblo venezolano, porque nos tenemos que librar un poco de toda esta tiranía que hay a nivel mundial y sobre todo en esta región. Sí, es un tema regional. Venezuela tiene que ser un ejemplo, Venezuela tiene que ser un ejemplo para la región de lo que unos gobernantes, cuando quieren controlar, regular y limitar todo, pueden llegar a conseguir. Venezuela hoy tiene que ser un ejemplo para aquellos cantos de sirenas y políticos que todavía están alzando la voz en bases del populismo, en bases de controles, de regulaciones y limitaciones, y de confrontar a la sociedad. Yo creo que Venezuela tiene que ser un ejemplo de cómo fácilmente se puede perder la libertad dentro de un país si los ciudadanos no nos abocamos a decidir bien. Y creo que los colombianos tenemos que ser los mejores hermanos en este momento. Sí. Lo han sido, y muchísimas gracias. A ustedes gracias. Por supuesto, a Gio Piedrahita, nuestro control master, a nuestros oyentes en señal convencional 1440M 99.55 kHz, amigos y aliados de Radio Miami Internacional en www.canalg24.tv desde cualquier lugar del mundo, y quienes nos acompañan a través del Facebook Live de Colmundo Radio. Gracias de verdad, y nuestra comunidad de YouTube. Un beso enorme. Gracias por estar ahí. Todos los días somos más. Abrazo fuerte. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Feliz tarde. G24, una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv